Muy buenos días amigos, ya estamos de nuevo por aquí, vamos a empezar nuestro video de esta semana. Hoy tenemos un contenido interesante para nuestro canal. Bien amigos, pues tenemos ya nuestra mesita terminada por aquí, como podemos verla. Incluso podemos ahí ver un reflejo. Y así es como nos ha quedado ya la mesita después de haberle hecho esta renovación en la cubierta. Hemos quitado la parte quemada que traía la mesita. Y bueno, pues así ha quedado. ¿Qué les parece? Pues bien amigos, ya vimos cómo quedó nuestra mesa, pero así es como nos llegó. Miren el manchón de la quemada que trae. ¿Ven? Dejaron aquí una vela y sobre un mantel y bueno, pues ha pasado la quemada hasta la parte de la cubierta. Y bueno, pues esto es un triplay, es decir, esto es una chapa, está muy delgada, no podremos entonces lijar para que desaparezca la quemada, así es que vamos a hacer otro tipo de arreglo en esta mesa. Si tú quieres ver cómo hemos realizado este trabajo, quédate hasta el final de este video, que ya lo vamos a aprender juntos. Vamos a comenzar, ¿qué les parece? Ahora. Pues bien amigos, aquí ya tenemos nuestro manchón que vamos a sacar, y para conservar la mayoría de la veta de esta cubierta, lo que vamos a hacer es hacer un círculo que después vamos a rellenar con madera similar para hacer una especie ¿cómo diría? Como un tapetito. Es hacer un tapetito. Y bueno, ya vimos, pues si le tomamos medida más o menos a la quemada que tenemos aquí, necesitamos más o menos sacar 21 centímetros para lograr sacar este manchón quemado. Entonces vamos a tomar el centro y vamos a hacer un círculo para sacar todo lo quemado, y después haremos nuestro tapetito. Ok, entonces vamos a ocupar el router como compás para hacer el rebajo de este círculo. Comenzamos. Listo amigos, pues ya vimos aquí lo que hemos hecho. Ya hemos sacado la quemada y podemos ver que todavía se ve lo quemado de la cubierta. Incluso aunque esta cubierta fuera de madera sólida, tendríamos que rebajar mucho para que saliera la quemada. Que vemos aquí, hemos rebajado alrededor de 3 milímetros y se sigue viendo la quemada. Aquí nos quedó un pedacito que que esperemos que salga cuando hagamos el pulido total de nuestra cubierta. Ahora lo que vamos a hacer es preparar este tapetito, este círculo con maderas para darle vista a nuestra cubierta. Vamos a continuar, pues tengo aquí por aquí unos sobrantes de parota que me he encontrado aquí en el taller, y bueno, vamos a aprovecharlos para hacer nuestro tapetito. Ya he hecho un trazo por aquí de lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una especie de pizza. Lo he dividido en 8 este círculo. Y vamos a ir poniendo, voy a poner la parota, un oscuro y un claro, un oscuro y un claro, para terminar, hasta terminar el círculo. Entonces vamos a cortar esto para preparar nuestro tapetito. Bien, vamos a empezar a cortar. Recuerden que para un círculo de 8
El corte que vamos a aplicar siempre va a ser de 22.5 el ángulo que vamos a aplicar, entonces vamos a empezar a cortar nuestras piezas con ese ángulo. Bien, 4 piezas de cada uno he cortado. El que tiene veta blanca y de la veta oscura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir pegando estas piezas hasta completar el círculo de este modo. Como pueden ver, son piezas que tienen casi 1 centímetro, entonces será fácil de pegar. De este modo. Vamos a asegurarnos de que asienten bien los cortes y vamos a poner pegamento para que vaya secando nuestro tapetito. Más tarde entonces lo recortaremos exactamente a la medida que requieren. Bien, pues vamos a dejar que esto se seque bastante bien para poder continuar, ¿ok? Pues aquí lo tenemos ya nuestro círculo. Vamos a checar que entre. Está un poquito grande, pero lo podemos ajustar a modo de que nos quede en el espacio. Como es muy poco lo que le sobra, iré lijando para ajustarlo con un corcho y una lija. Bien, pues aquí ya tenemos la pieza ahora sí, justo a la medida de nuestro vaciado que hemos hecho. Podemos corroborarlo. Asienta perfectamente ahí ya. Y pues, como pueden ver también, pues está muy grueso. Así lo vamos a dejar y vamos a ir rebajando poco a poco hasta dejarlo al ras de la cubierta. Vamos a dejarlo así para que pegue perfectamente, porque si lo adelgazamos no nos va
a permitir que quede muy bien pegado. En cambio en este grueso, pues sí. Vamos a pegarlo y dejar pegando un buen rato hasta que podamos continuar con nuestra reparación de nuestra mesa. Bien, pues aquí vamos a poner entonces el pegamento. Y vamos a dejarlo que seque un buen rato. Bien, pues ya está perfectamente pegado nuestro círculo. Vamos entonces a rebajar todo esto para que nos quede aquí al ras y podamos ahora sí pulir nuestra cubierta. Y ahí podemos ver que ya es poquito lo que le falta. Vamos a continuar ahora con la lijadora. Listo amigos, pues como pueden ver, ya hemos retirado casi en su mayoría lo que es el barniz y han visto que lo hemos hecho prácticamente con pura lija. En este caso se prestó a poderlo quitar con pura lija ya que el material que tenía era poliuretano. Regularmente cuando es poliuretano salen con lija. Si el material es base nitrocelulasa, seguramente cuando pases un pulidor la lija se tapará. En este caso sí se pudo retirar, nada más hay que tener mucho cuidado porque la capa de este material es muy delgada. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Y bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a resanar las uniones de nuestro tapetito para poder prepararlo y darle una nueva lijada para continuar ahora sí con el barnizado de la pura cubierta. Hemos quitado retirado el barniz de la pura cubierta. Aquí vamos a poner cinta masking y empezar a aplicar nuestro material, pero en la pura cubierta. O sea, continuar amigos.
Bien, pues después de aplicado el fondo vamos a dejar que seque perfectamente. Tiene que secar unas horas para poder hacer el pulido del fondo. Vamos a hacer el pulido de toda la mesa una vez que quede ya muy bien secado el fondo, y vamos a aplicar un acabado. Ok. Bien amigos, pues ya secado nuestro fondo. Vamos ahora a hacer un lijado con lija de agua a conciencia, porque como pudieron ver dimos varias manos de fondo. Entonces ya tenemos una capa gruesa. Entonces vamos a lijar perfectamente. Esta es lija del 220, la que estamos ocupando. Vamos a lijarla ahora sí por completo para aplicar un acabado. Amigos, pues hemos logrado terminar con éxito lo que fue el mantenimiento de esta mesa. Como pudieron ver, hemos logrado quitar la parte afectada de nuestra cubierta y nos ha quedado un bonito acabado. En la descripción de este video te voy a dejar los materiales que ocupamos para lo que es la renovación del barniz, por si quieres aprender y bueno, más bien quieres ver qué usamos, lo podrás consultar. No te olvides dejarnos tus comentarios, compartir el video para que la gente lo pueda ver. No nos queda más que agradecerte por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.